Buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias de este miércoles 27 de enero. Estamos en vivo a las 7 en punto de la noche. Gracias por sintonizar la señal de Canal 13. Soy Ernesto Rivera. Durante la próxima hora le vamos a ofrecer un resumen de esta jornada cargada de noticias nacionales e internacionales, que usted puede además seguir a través de nuestras redes sociales de Facebook y Twitter que aparecen ahora en la pantalla. Vayamos de inmediato a ver los titulares que preparamos para ustedes. Adelante. El proyecto de ley de renta global aplicaría impuesto a salarios de 683.000 colones en adelante y no de 840.000 como se hace actualmente. Este es parte de las iniciativas del gobierno para negociar con el FMI. Costa Rica propone a la magistrada Nancy Hernández como la próxima jueza tica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Escuelas y colegios dicen no estar listos para inicio de clases. Juntas alegan poco presupuesto. Una operación que concluyó con éxito gracias a un despliegue sin precedentes con medio centenar de profesionales. Juntos lograron, tras 15 horas de intervención, implantar los 2 brazos y los hombros de un donante en el cuerpo de Félix en Islandia. Malas noticias para la clase media. Un proyecto de ley busca crear un impuesto de renta global y es una de las herramientas que el gobierno puso sobre la mesa en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. La propuesta es más severa que las anteriores versiones que se habían considerado y ahora se busca gravar los salarios de 683.000 colones en adelante y que además al contribuyente se le sumen todas las rentas que recibe y que se pague con una única tasa cada año. Veamos la información. La renta global es uno de los proyectos que presentó el Poder Ejecutivo el pasado viernes a la Asamblea Legislativa. Este es parte del paquete que negocia el gobierno con el Fondo Monetario Internacional y busca sumar todos los ingresos del contribuyente en una sola declaración y con una única tasa, como por ejemplo salario, ingresos de alquileres u otros servicios que brinde, y que ésta se pague una vez al año, a diferencia del sistema cedular que rige actualmente, que grava los ingresos cada uno por aparte con tarifas diferenciadas. Además, la propuesta establece un impuesto a salarios de 683.000 colones en adelante, es decir, aquellas personas que tengan un ingreso anual de 8.200.000 colones. Con el impuesto de renta actual se grava los salarios superiores a los 840.000 colones. El sistema global consiste en que la persona toma todos sus ingresos y los suma en una sola declaración, no importa cuál sea el origen de los mismos. El sistema que tenemos actualmente, que es llamado cedular, es cédula o categoría de ingreso, y grava esos ingresos cada uno por aparte con tipos o tarifas diferenciados. Por lo tanto, esta persona que hoy no paga impuesto de renta y que gana 683, va a pagar 0 impuestos, pero de ahí en adelante, por ejemplo, un salario de 842.000 por mes, que hoy no paga nada tampoco, ya va a pagar 190.400 colones. Y así sucesivamente se plantea que un salario mayor va a pagar un salario mayor en impuestos porque la escala progresiva es diferente. Por ejemplo, un salario de 1 millón de colones, hoy lo que está pagando son 15.800 colones por mes, para un total de 189.000 colones. Con la reforma fiscal de renta global dual, tiene que pagar un total mayor de 380.000 colones. Según la iniciativa, quedaría exento del impuesto de renta global el fondo de capitalización laboral, las pensiones, las cuentas de ahorro, las herencias, el aguinaldo,
las becas, las pensiones alimentarias y las ganancias de fondos de inversión, mientras que aplicaría para renta por salario, intereses por depósitos, ganancias por alquiler, renta de inmueble en el extranjero y ganancias de residentes por actividades no situadas en Costa Rica. Además, establece la posibilidad de deducir gastos médicos, de alquiler, capacitación laboral o educativos sobre el monto que se debe cancelar de impuesto. El impuesto para las empresas será de 27,5%, sin embargo, aquellas que perciban rentas menores tendrán una tarifa diferenciada. Definitivamente es una forma fácil de captar dinero, porque recordemos que el impuesto al salario lo retiene en un monto importante el patrono, y ahora lo que se pretende es que la persona, trabajador dependiente, asalariado, haga una declaración anual y pague el impuesto. Va a haber un costo para Hacienda de tener que obligar que esta persona se inscriba, tenga todos los accesos a ATV y declare, pero evidentemente va a haber una mejor recaudación. Esta es una de las medidas que el gobierno busca tomar de forma permanente y con ella pretende recaudar por año el 0,1% del Producto Interno Bruto a partir del 2023. El sistema de renta global ha sido implementado en varios países como Dinamarca, Noruega, Suecia, Holanda, España y Uruguay. El proyecto propuesto por el gobierno sobre renta global arranca con muy mal ambiente en la Asamblea Legislativa, ya que los diputados dicen que solo se está castigando a las personas asalariadas de la clase media. Vamos en vivo hasta el Congreso, donde se encuentra el periodista David Roversi. Renta global. Buenas noches a todos los que nos siguen acá a través de Costa Rica Noticias. Como usted lo dice, Ernesto, realmente ha sido complicado el ambiente acá con el tema de renta global en la Asamblea Legislativa. Es importante decir que este proyecto de renta global también es diferente a otros que se han presentado, porque acá estamos hablando de renta global dual. Así es como realmente se estaría pues tramitando acá en la Asamblea Legislativa, es decir, es pues como un híbrido y no el renta global que, como decía Ana Marta, existe en otros países, y esta es parte de las dudas que tienen los legisladores acá en la Asamblea Legislativa, donde aseguran que pues evidentemente bajar a 683,000 colones lo que es el salario, bueno, o más bien donde se empezaría ya a cobrar el tema de renta, y a quienes ganen más de 842,000 como está ahora, más bien se les incrementaría el cobro de esa renta. Es parte de lo que ellos aseguran que es una injusticia y un abuso para la clase media de nuestro país. A como está actualmente es de 864,000, si no me equivoco. Lo que no estamos de acuerdo es que se abra el umbral a un rango más bajo, donde la gente se vaya a ver maltratada. Estamos de acuerdo en la renta global, pero que se mantenga en la base que está actualmente. No que abra la sombrilla, porque seguimos maltratando a todo el sector. Mire, en esto estamos todavía en revisión. Nosotros consideramos también de que hay que ponerle mucho cuidado, porque la idea es que no se golpee a la clase trabajadora, a la clase media de este país, sino que se busque un equilibrio en donde realmente los contrapesos, pesos y contrapesos sean justos para el país. Bajar la base de la renta para los asalariados o profesionales liberales es un tema que estamos revisándolo con mucho cuidado y conocer los pros y los contras que esto pueda tener. Preocupa muchísimo el tema de renta global, porque esta crisis fiscal debería ser una oportunidad para lograr tener un sistema tributario más justo. Pero hemos visto que el gobierno ha renunciado a ese camino y más bien está impulsando propuestas que podrían hacer todavía más desigual nuestro sistema tributario, porque se concentra en gravar a las personas trabajadoras, a las personas asalariadas, a las personas físicas, y no busca una distribución más equitativa de las cargas. El proyecto de renta global es una oportunidad para corregir errores históricos de nuestro sistema, de nuestra ley del sistema del impuesto sobre la renta, y tener un sistema tributario más justo. Fue lo que no quisieron hacer en la discusión del plan fiscal en el 2018. Primero, que sea una renta global que incluya todo, no que dejemos un pedacito. Entonces vamos a seguir con las benditas cédulas tributarias, ¿verdad? En este caso, o cédulas de renta.
¿verdad? Que es que dependiendo de la actividad, así paga. Por ejemplo, dividendos tiene una tasa, si usted es asalariado tiene otra tasa, si usted es una empresa tasa. Entonces, esto complica mucho y hace mucho enredo. Eso deberíamos de meter todos en una sola buchaca y cobrar una única tasa, lo cual simplicaría mucho. Bueno, es importante decirles que inclusive hay miembros de la propia fracción oficialista como don Welmer Ramos y Luis Carranza que pues están apáticos a lo que es el proyecto de renta global tal cual se está presentando acá en el primer poder de la República, un proyecto que debería pues estar ya empezando a analizar, pero que bueno, más adelante veremos que tardará algunos días más en empezar, pues la Asamblea Legislativa no sesionará en estos próximos días y más adelante acá en Costa Rica Noticias les vamos a decir el porqué de esta situación, pero de momento vamos a regresar al set principal donde tienen más información. Muchas gracias a nuestro compañero David Roversi desde la Asamblea Legislativa. Todo un tema, un montón de gente nueva que empezaría a pagar mucho menos recursos para familias que lo requieren. Vamos ahora a la primera pausa comercial, pero quédese en la señal del 13, que al regreso le vamos a tener en vivo a la viceministra de Educación respondiendo las dudas sobre el retorno a clases. Quienes manejan la Junta de Educación van a tener ocasión de preguntarle a la viceministra: necesitamos volver a clases, eso es seguro, pero ¿están en condiciones las escuelas y colegios de ese proceso? Enseguida volvemos con este importantísimo tema. Las tarjetas del Banco Popular son solidarias y tienen un gran corazón. Al pagar con nuestras tarjetas, usted podría ser uno de los 10 ganadores de 1 millón de colones y medio millón adicional para la organización de bien social que usted elija. Nuestras tarjetas son solidarias porque tienen muchos beneficios. Tienen corazón porque desde su casa puede comprarle a los suyos de forma segura y nos dan bienestar a todos. Pague con nuestras tarjetas y tenga la oportunidad de ayudar a otros. Banco Popular. Construimos bienestar. En este documental se muestran las riquezas de la Reserva Nacional de Paracas, en Perú. Paracas es una palabra que significa lluvia de arena, una condición climática característica de esa zona. Paracas, el reino del viento, el jueves 28 a las 10 de la noche y el domingo 31 de enero a las 10 de la mañana. Aquí en 13. Costa Rica Televisión. Desde donde se encuentre, usted puede comprar, remodelar o construir. El BCR multiplica sus posibilidades en vivienda. Elija el crédito con la cuota que más le convenga, hasta con un 90% de financiamiento. Solo complete el formulario en bancobcr.com o en la app BCR Móvil y haga realidad su proyecto de vivienda. Somos el Banco de Costa Rica. ¡Móvete! El futuro no se frena. Decidí estudiar. CONAPE se mueve con vos. Por eso te presta para que estudies con la tasa más baja del mercado. Te financia matrícula, materias, equipo y hasta el alojamiento. Además, te presta hoy para que comiences a pagar al terminar los estudios. ¡Móvete! Solicita tu préstamo en línea. CONAPE. Banco Popular presenta el tipo de cambio. A las 7:14 de la noche vamos a ver la cotización de la divisa estadounidense. El precio del dólar para hoy en la compra, 610 colones con 29 centavos. El precio del dólar en la venta, 615 colones con 55 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. La magistrada de la Sala Constitucional, Nancy Hernández,
fue nominada para ocupar un cargo como jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La postulación de Hernández es para el puesto que dejará el 31 de diciembre la también costarricense y actual presidenta de ese alto tribunal, Elizabeth Odio Benito. Nancy Hernández integra la Corte Suprema de Justicia desde el año 2013 y ha participado en la elaboración de sentencias, votos concurrentes y votos disidentes, particularmente en temas relacionados a derechos humanos. Mediante un comunicado de prensa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos informó que la jueza Odio no ha renunciado ni renunciará al cargo de jueza de la Corte Interamericana. Ella, Benito Odio, terminará su mandato el 31 de diciembre del 2021 y no se presentará a una reelección para un próximo periodo. Desde luego que es la más alta distinción en materia de derechos humanos a la que una persona pueda aspirar, y yo he formado mi carrera durante 33 años en esta materia de derechos humanos, la que considero es mi verdadera vocación, y ante el llamado del presidente de la República y del canciller para ver si aceptaba esta postulación, desde luego que para mí es el máximo honor, no solo porque va en línea con toda mi carrera y mi formación. Un error provocado por el Ministerio de Salud causó que la Sala Constitucional tuviera que anular la orden sanitaria para que el político Rolando Araya borrara varios videos que había publicado en redes sociales promocionando el uso del clorito de sodio contra el virus SARS-CoV-2. La resolución fue por errores del Ministerio de Salud en el proceso y no por el fondo. Es importantísimo decir que la Sala Cuarta no aprueba de ninguna manera el uso de ese químico para curar el COVID-19. El periodista Andrés Ortiz nos trae la información. Buenas noches, Andrés. Un error del Ministerio de Salud que no implica avalar el uso del clorito de sodio como tratamiento para el COVID. Así es, don Ernesto, buenas noches para usted y para los televidentes. Tal y como usted lo dice, la resolución de la Sala Constitucional, que también es importante destacar que se da con 5 votos a favor y 2 en contra, es precisamente por el proceso que se realizó y no por el fondo. Esto porque ni siquiera llegaron a analizar lo que el recurrente, en este caso don Rolando Araya, señalaba de una violación a la libertad de expresión cuando se le ordenó borrar estos videos de sus redes sociales. Veamos primero la siguiente información. El pasado 30 de julio el Ministerio de Salud ordenó a Rolando Araya Monge eliminar varios videos de sus perfiles en Facebook donde incitaba el uso del clorito de sodio contra el virus SARS-CoV-2. Araya planteó un recurso de amparo alegando que se estaba violentando su derecho a la libertad de expresión. Este martes 26 de enero, 5 de los 7 magistrados constitucionales declararon con lugar el amparo, pero no por el fondo de lo argumentado, sino por falta de pruebas, ya que el Ministerio de Salud no aportó los videos mencionados. Al no haberse aportado por parte de la autoridad recurrida, el Ministerio de Salud, los videos, entonces, de acuerdo con el principio de la carga dinámica de la prueba, ella era la administración la que tenía que demostrar que efectivamente se estaba produciendo un daño a la salud. Como no se logró probar eso, entonces la sala, en aras de proteger la libertad de expresión, acogió el recurso de amparo y anuló la orden sanitaria. Mire, primero que todo, quiero decirle que estoy muy contento con el fallo. La forma en que la sala llegó a esa conclusión, pues me importa menos, porque la verdad es que de hecho van por lo más fácil, complicarse la vida con otro tipo de consideraciones, al ver que
el Ministerio de Salud no presentó los atestados, porque de todas maneras no había forma de justificar legalmente que el Ministerio de Salud silenciara a un ciudadano. Bueno, pues yo ahora lo que me importa son los resultados y el hecho de que yo he recuperado mucho ciudadano a expresarme libremente sobre este asunto. La Sala Constitucional fue clara en indicar que no se resolvió el recurso sobre si existió violación a la libertad de expresión o si el químico funciona, ya que no se llegó a analizar el fondo de lo alegado. No se entró, sino básicamente lo que dijo la Sala es que al no estar aportados los videos en este caso, la Sala no tenía elementos de juicio para determinar si estaba bien o no fundada la orden, y consecuentemente al tener la carga de la prueba, la administración, porque está de por medio la libertad de expresión, lo que correspondía era declarar con lugar el recurso de amparo y anular la orden sanitaria. Usted me decía. Para el abogado constitucionalista Fabián Bolio, en este caso no hay ninguna violación a la libertad de expresión. En mi opinión, no, esto no es un caso de libertad de expresión, más bien es un caso de ejercicio, por decirlo así, incorrecto de la medicina por parte de un ciudadano, de un político, como este caso. ¿Por qué? Porque esta persona está declarando o declaró que había estudios o que servía un determinado químico para una determinada curación, para una determinada enfermedad. Y ese acto, que se denomina el acto médico, de acuerdo a la ley del Colegio de Médicos y la Ley General de la Salud, solo lo puede hacer un médico. Los dos magistrados que se apartaron de la resolución alegaron que la orden del Ministerio de Salud está dentro de sus facultades legales en la protección de la salud pública. Bien, esta es la posición de la Sala Constitucional sobre este fallo, donde lo dan con lugar, pero por el procedimiento y no por el fondo. Don Ernesto, es un fallo importante, pero tal y como usted lo señalaba, no quiere decir que la Sala esté diciendo que el uso del clorito de sodio es adecuado o que se puede utilizar. Eso ni siquiera fue analizado por los magistrados. Así es, muchísimas gracias por esta información a nuestro compañero Andrés Ortiz. Una noticia que estuvimos anhelando durante todo el año pasado, que las niñas y niños de Costa Rica puedan regresar a cierto nivel de presencialidad en sus escuelas y colegios. El Ministerio de Educación Pública asegura que el próximo 8 de febrero iniciarán con una modalidad que combina presencia y virtualidad en escuelas y colegios públicos. La pregunta es, ¿tienen todas las escuelas públicas las condiciones y los recursos para hacerlo? Voy a conversar ahora con la viceministra académica Melania Brenes sobre este tema importantísimo para todas las familias del país. Buenas noches, doña Melania. Hola, buenas noches, don Ernesto. Un saludo a todos los que nos observan esta noche. Gracias. De manera muy sintética, ¿cuál es el modelo que propone el MEP para iniciar este proceso de regreso a la presencialidad? Pues bueno, como hemos venido comunicando y compartiendo con toda la comunidad educativa, es un modelo combinado que efectivamente, como usted bien lo reseña, tiene unos días de presencialidad y otros días de apoyo educativo a distancia, como lo conocemos en el sistema educativo a partir del trabajo y la experiencia que tuvimos el año pasado, que puede estar mediado por tecnologías, por medios virtuales, la plataforma oficial de colaboración, como lo es Teams, o también medios impresos dependiendo de los escenarios de las personas estudiantes. La idea es que esta combinación de actividades presenciales y a distancia nos permita darle un apoyo y un acompañamiento mucho más pormenorizado y específico a cada persona estudiante en su proceso de aprendizaje. Eso está cargado de interrogantes. Le propongo escuchar
a Andalucía Vargas, de la Junta de Educación de un jardín de niños en Coronado. Ella tiene muchas dudas sobre este proceso. Le propongo que escuchemos y luego usted me da su parecer sobre la pregunta. Insumos que nos hacen falta, las piletas apropiadas para la entrada, porque las que tenemos ahorita son altitas para los padres de familia cuando vienen a retirar los alimentos. Y no tenemos espacios de zonas verdes, que nos preocupa eso, y el pequeño espacio en las baterías sanitarias. Es una de las preocupaciones más grandes que tenemos. Es que a nosotros en este mes de enero no nos han depositado el dinero para poder comprar los insumos para la entrada a clases. Doña Melania. Sí. Bueno, con respecto al tema de la preparación de condiciones, don Ernesto, hay que tomar en consideración varios elementos importantes. Primero, que en el presupuesto 2021 están incluidos ya todos los fondos necesarios para que las juntas de educación tengan los recursos. Eso ya está aprobado y por tanto, pues es cuestión de días que cada centro educativo, al igual que cada año, reciba su junta de educación los insumos que va requiriendo para el apoyo educativo que tenemos para este año. Pero en caso de que alguna junta de educación de algún centro educativo tenga necesidades sobre las que no tiene fondos necesarios, es necesario que se comunique con el Departamento de Gestión de Juntas de la Dirección de Planificación para hacer el estudio económico que se requiere y poder hacer una redistribución de fondos en algunos casos en donde las juntas tienen superávit, que podamos hacer, digamos, una distribución más equilibrada. Eso es un proceso que el Ministerio de Educación Pública viene haciendo desde el año pasado, cuando las juntas comunican esta necesidad de recursos específicamente al Departamento de Gestión de Juntas de la Dirección de Planificación. Otro elemento importante con respecto a las condiciones, por ejemplo, como en este jardín infantil, ¿verdad?, que hablábamos de zonas verdes, o inclusive de las baterías sanitarias, es que es importante que se tome en consideración que los planes de apertura de cada centro educativo tienen que considerar precisamente esas condiciones para que la persona directora pueda habilitar los días de presencialidad según las capacidades de la infraestructura física, de manera que pueda ya sea hacer recesos escalonados donde haya coincidencia, digamos, menor de personas estudiantes durante los recesos en las baterías sanitarias, o incluso en los espacios libres abiertos donde podrían estar los estudiantes y las estudiantes descansando en los espacios de recreo, ¿verdad?, con sus docentes. Entonces, no necesariamente son los espacios verdes, ¿verdad?, o no necesariamente es que tienen que haber grandes extensiones de parque o tierra para que las personas estudiantes descansen en sus tiempos de receso. Con que sean espacios abiertos donde haya adecuada ventilación es suficiente para poder tener esos espacios o estos recesos que se requieren durante la jornada en que van a estar las personas estudiantes. Pero esto es un análisis que es parte de ese plan de apertura que se tiene que formular a partir de estos parámetros que tienen los protocolos de actuación de la estrategia Regresar, y que desde luego es un trabajo colaborativo entre las familias, la persona directora y también las personas docentes del centro educativo, todo dependiendo de las condiciones que están enfrentando. Doña Melania, hay muchísimos colegios con estudiantes que aún no tienen los recursos para implementar este regreso que está proponiendo el MEP. Veamos, por ejemplo, el caso de la Junta Directiva Educativa del Liceo Brenes Mesén de Atillo. Allí estudian 950 chicos y chicas y además reciben otros 550 estudiantes nocturnos. Veamos lo que nos dicen ellos. Pendiente la compra de lavamanos, la compra de todo ese tipo de cosas, del protocolo en sí que el Ministerio de Educación Pública nos está solicitando para la entrada de clases. Mamparas en los pupitres, etcétera, etcétera. No tenemos la plata todavía porque el Ministerio todavía no nos han depositado absolutamente nada. Y como ellos depositan un total, no por separado, sino un total en general. Doña Melania. Sí, adelante, don Ernesto, disculpe. La inquietud del señor es que no tienen plata y que además
les depositan en una fecha y tienen que ver cómo llegan a esa fecha y abren antes. Sí, varios elementos importantes del comentario de este señor. Primero aclarar, don Ernesto, que las juntas en muchos de estos temas de la generación de condiciones son nuestros principales aliados, ¿verdad? Y nosotros que creemos que es muy importante siempre que estén en comunicación con nosotros. Cuando él habla de las condiciones que se tienen que generar, recordemos que dentro de los protocolos no necesariamente están establecidas la necesidad de mamparas en los pupitres, ¿verdad? Esos en algunos centros educativos han sido opciones, ¿verdad? Que dentro de las condiciones socioeconómicas de las familias de esas comunidades, en algunos casos se han considerado, pero eso no está dentro de los protocolos. Básicamente el uso de mascarilla es la medida, digamos, más importante en términos sanitarios y requisito fundamental, la mascarilla y el distanciamiento, no así, ¿verdad? Otros recursos donde probablemente se hagan gastos innecesarios, eso es importante. Y repito, otro elemento muy importante, recordemos a las juntas varios elementos. Primero que recuerden que tienen con nosotros la posibilidad de habilitar sus cuentas de correo electrónico de juntas, así como la habilitación de la plataforma virtual. Tenemos más de 2.900 juntas que ya tienen su correo electrónico, que se comunican con el Departamento de Gestión de Juntas a partir de medios virtuales, y ahí es importante hacer un llamado a activar esas cuentas y a estar en continua comunicación con nosotros. Y repito, ahí donde haya identificación de problemas por fondos para generar por lo menos las condiciones esenciales en este primer periodo, necesitamos que se alerte para hacer el estudio económico que se requiere, porque como le repito, don Ernesto, lo que se ha hecho desde el año pasado cuando se han puesto las alertas sobre esas situaciones es que hay una redistribución en el caso de algunas juntas que tienen superávit para poder solventar. Además hay otro elemento importante y es que estamos en este momento a través de las direcciones regionales en la distribución de recursos de limpieza que son productos de las alianzas donaciones que han hecho muchas entidades que estaban en las bodegas del Ministerio de Educación Pública. Esta semana que inició hicimos esa distribución, por tanto también sabemos que algunos centros educativos, sobre todo en zonas rurales y rurales dispersas, cuentan con algunos materiales que les han llegado y recursos como alcohol, inclusive en algunos casos hasta hemos ubicado termómetros para que pues el termómetro es un adicional que se ha incluido dentro de todos estos dispositivos para apoyar a los más de 5.000 centros educativos o servicios, llamémosle así, que estarían empezando el 8 de febrero. No es una estrategia perfecta, por supuesto que habrán centros educativos que cercanos al 8 todavía estén reportando que tienen esos problemas. En ese sentido, importante la coordinación regional que tenemos con todas nuestras oficinas para poder atender las situaciones que salgan de emergentes en ese periodo. Melania, también hay casos como el de la escuela Juan 23 en Escazú, que tiene 950 estudiantes. Ellos tienen dinero para el arranque, pero no para el resto del año. Escuchemos al señor que dice que si no le llega el cheque, de ahí se queda en nada. La Junta tiene un remanente muy poco para poder atender todo lo que tiene que ver con la atención a todo lo que tiene que ver con materiales materiales de limpieza y demás. Encuentra con un stock básico mínimo para poder tal vez arrancar, pero los recursos se hacen necesarios y necesitamos el aporte del Estado, del MEP, para poder nosotros ingresar. Así es, tienen apenas para los 5 primeros minutos. Exacto, bueno, es precisamente lo que también decía al inicio. La buena noticia aquí es que tenemos aprobado ya dentro de las partidas del presupuesto 2021 lo que es necesario en la gestión de las juntas de educación para el resto del año, de manera que pues ahí podemos tener la tranquilidad de que vamos a contar con recursos una vez que avance el año, ¿verdad? Y es que enero es un año pues siempre muy atípico, donde probablemente hayan retrasos en los depósitos y cosas de esa naturaleza, pero para el resto del año desde luego que cada junta de educación
tendrá los recursos para ir administrando de manera que se pueda atender la situación de la estrategia según se vaya necesitando. Y siempre, pues obviamente, los canales abiertos. A mí me encanta ver las personas de las juntas de educación del país. Recordemos que las juntas es un trabajo vital y medular, pero voluntario, que realizan muchos miembros de las comunidades educativas y tienen un rol fundamental en la gestión de la estrategia de regresar. Por tanto, pues la búsqueda de la atención más adecuada a esas situaciones es un proceso que estamos tratando de empujar todo lo que podamos y atender con la celeridad necesaria para contar con todas y cada una de las condiciones. Doña Melania, muchísimas gracias por sus respuestas. Sinceramente, todavía quedan muchos cabos sueltos. Es un operativo gigante la vuelta a clases presenciales en una modalidad mixta, y hay muchísimas dudas y muchísima, para decirlo claramente, escepticismo en muchos padres de familia, en muchos educadores, y muchísima ansiedad en los muchachos y muchachas. Sí, don Ernesto, yo creo que este tema de los miedos y las ansiedades, al igual que el año pasado, cuando, ¿verdad?, el 16 de marzo se declara el cierre presencial del ciclo lectivo, va a generar incertidumbre y ansiedad. Yo creo que eso es una cosa totalmente natural, pero también en beneficio del bienestar de nuestras personas estudiantes y su desarrollo, así como el desarrollo del país. Queremos decir que creemos que hay una necesidad imperante de volver, de darle las oportunidades a las personas estudiantes que requerimos apoyar en este proceso, y bueno, y vamos a hacer los esfuerzos, nunca sin dejar de monitorear y ver cómo funciona, y eso quiero que la comunidad que nos está escuchando tenga plena seguridad de que vamos a ir viendo cómo funciona el proceso y tomando las decisiones que sean necesarias, don Ernesto. Muchísimas gracias a la viceministra de Educación. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Hacemos en este momento una breve pausa, pero al regresar le presentamos una historia realmente increíble, la historia de Félix Gretarsson, un islandés quien es el primer ser humano en la historia de la medicina que recibe un trasplante de brazos y de hombros. ¿Se imaginan la complejidad de reconectarle los dos brazos a una persona? Bueno, al regreso le mostramos esta historia realmente conmovedora. Ya volvemos. ¿Este verano va a salir con su familia? Siga protegiéndose, use su mascarilla, mantenga su distancia, limpie las superficies, lávese sus manos frecuentemente. Prefiera aquellos sitios que cumplan las condiciones sanitarias. No olvide llevar jabón para lavarse las manos, solución alcohólica y toallas de papel. Es su responsabilidad cuidarse y proteger a los que ama. Por una familia segura. Caja Costarricense de Seguro Social. A veces nos cuesta ahorrar porque tenemos que sacar tiempo para pasar dinero de una cuenta a otra. Porque aunque nos proponemos guardar una parte, no siempre lo logramos, porque si andamos efectivo, lo podríamos gastar. Ahorrar es más fácil cuando es automático. Defina el monto fijo a debitar automáticamente y el plazo. Puede hacerlo en bancobcr.com. Programe ya su ahorro automático. Somos el Banco de Costa Rica. Perú. El mar, las extensas playas y el buen clima hacen de la capital del país un lugar idílico. Edificios de lujo inundan la costa y los cerros. Pero no demasiado lejos hay otra Lima. Una realidad a la que muchos dan la espalda y ponen fronteras. Como ven, las características del terreno son complejas. Se encuentra a unos 30 grados de inclinación. Hola, ¿qué tal? Tener unas finanzas saludables es uno de los mejores hábitos en la vida. Sin embargo, en tiempos de crisis esto resulta fundamental
porque tal vez se disminuye el gasto, hay menos empleo, hay más preocupaciones y en el marco de la pandemia pues esto es la historia de todos los días. Por eso es muy importante que usted se siente con su familia a analizar cómo mejorar las finanzas de su hogar. Y para ello, en Una Mirada le vamos a dar muchos consejos esta semana. Acompáñenos. Vamos ahora a los deportes con una pincelada de lo que vamos a tener en unos minutos en Deportivas del 13, 8:30 de la noche aquí en Costa Rica Noticias. Tengo en el set a el periodista David Goldberg. Buenas noches, David. Buenas noches, don Ernesto, y buenas noches a toda la audiencia de Costa Rica Noticias. David, al fin, por fin, se habilitó protocolo para otro deporte que no sea el fútbol, ¿verdad? Había muchísima presión de deportistas de otras disciplinas que querían volver. Sí, si bien a lo largo del año anterior hubo algunas disciplinas que pudieron tener ese protocolo, todavía había unas muy importantes como el atletismo en ruta, en la calle, el voleibol de playa, la natación, que no habían obtenido ese permiso. Finalmente salió y ya sus federaciones, por supuesto, están intentando programar los calendarios cuanto antes, pues están muy cargados, ¿verdad? Porque hay que reponer la actividad del año anterior y, por supuesto, la de este 2021, que es un año importante porque hay Juegos Olímpicos. Impresionante. Mi pregunta como aficionado es, ¿hay Juegos Olímpicos? Sí, hasta el momento, bueno, Japón ha dicho que sí, que sea como sea, va a haber Juegos Olímpicos, esperemos que así sea. Por supuesto, el gobierno japonés ha puesto muchísimo dinero al respecto. Creo que la cifra que escuché eran 15.000 millones de dólares invertidos en los Juegos Olímpicos. Eso fue incluso el presupuesto agregado al que se había dado originalmente. Eso es lo que le va a costar a Japón si los mantiene como está en este momento, con turismo, con aficionados, con la cantidad de deportistas que se tienen pensado hasta el momento, que quizás pueda cambiar dentro de poco, depende de cómo avance la pandemia en Japón. Recientemente vi una encuesta hecha en Japón, el 88 de cada 10 japoneses no quieren que se hagan las Olimpiadas, a pesar de la tremenda inversión que hizo su país para acondicionar la infraestructura. Sí, bueno, son unas encuestas muy recientes, de hecho lo publicamos hace unos cuantos días esa información. 80% de los japoneses no quieren albergar esos Juegos Olímpicos en su propia casa, pues consideran que el presupuesto y que las condiciones deberían aplicarse en la enfermedad y no en algo que ellos llaman trivial como deportes en este momento. 8:30 de la noche, Deportiva del 13, David Goldberg. Muchísimas gracias. Sí, a las 8:30 de la noche que nos vean por las pantallas de Canal 13. Así es, muchas gracias. Ni la reactivación económica, ni la generación de empleo, ni muchos otros problemas que tiene el país detuvieron a los diputados de irse por una semana del Congreso a raíz de un caso de COVID-19 positivo. El periodista David Roversi nos amplía la información. Está en cuarentena el edificio legislativo, David. Buenas noches nuevamente, Ernesto, y a todos los que nos siguen acá en la pantalla de Canal 13. Bueno, sí, como usted lo dice, ni los grandes proyectos que hemos estado hablando estos días, ahora hablábamos de renta global, empleo público, todo tipo de iniciativas para reactivar la economía, generar ingresos y demás, pues no pudieron con pues prácticamente lo que es la COVID-19. ¿Por qué? Bueno, desde las 2:45, inclusive minutos antes, ya se empezaba a rumorar acá en el Congreso que no iba a haber plenario el día de hoy, que se podía extender por unos días. Finalmente, pasadas las 4 de la tarde, en una discusión bastante larga para hacer una simple votación y pues muchos dimes y diretes de la forma en que se iba a ir la Asamblea Legislativa en este momento, los diputados de la Asamblea Legislativa, llevaron a, como les digo, muchas inquietudes de ni siquiera poder sesionar de manera virtual, ni comisiones, ni plenarios, ni absolutamente nada. Así será hasta el próximo miércoles 3 de febrero. Esto a raíz de que el diputado del Partido Liberación Nacional pues salió también positivo por COVID-19 y este legislador estuvo durante varios días acá en el plenario, habló con prensa,
habló con otros diputados, estuvo participando en comisiones y bueno, finalmente pues se suspendió hasta el próximo miércoles 3 de febrero lo que es toda actividad en la Asamblea Legislativa. Algunos diputados que estuvieron en favor de esta iniciativa hablaron con nosotros. Esto es sin duda una situación sumamente alarmante, pero yo creo que la situación ya es irreversible, porque con recomendaciones sanitarias están diciendo que tenemos que hacer abandono del plenario legislativo. Yo creo que la semana entrante podemos solucionar y volver a traer a la palestra esa moción de Carlos Ricardo, pero no nos pueden exponer a nosotros. Y todos los días salimos en diferentes medios, nosotros los diputados, haciendo recomendaciones que respetemos las órdenes sanitarias, que cumplamos con la restricción vehicular y no damos el ejemplo en las asambleas legislativas. Pero más que un acuerdo, lo que aquí había que entender es que no somos quienes para pues evadir una directriz o un mandato de parte de las autoridades de salud para que se vayan en cuarentena o en aislamiento, no en cuarentena, en aislamiento, las personas que estuvieron en contacto con el compañero que salió positivo. Es simplemente, uno, preventivo, y dos, sería pésima la señal que le estaríamos dando al país de que nosotros sí podemos esquivar una directriz y los demás no. Bueno, indicarles que el legislador que dio positivo, que omití el nombre anteriormente, es Gustavo Viales, del Partido Liberación Nacional. Pero bueno, también algunos diputados estuvieron en contra de irse de la Asamblea Legislativa sin, como les decía, poder sesionar ni en comisiones de manera virtual, que se estuvo aplicando pues meses atrás también por culpa de lo que ha sido la pandemia, y por supuesto sin poder participar del plenario. Muchos legisladores aseguraban que tenían que estar acá, que es la responsabilidad de ellos, y también otros abogaron porque no se fueran solo los diputados, porque finalmente esa fue la moción, eso fue lo que se aprobó, solo los diputados se fueron, pero no el resto de personas que trabajan acá, ni asesores, ni personeros administrativos, ni otros. Veamos lo que dicen estos legisladores. Porque yo creo que realmente el país lo que requiere de las y los diputados es que estemos presentes. Hay alternativas. Me parece que el diputado Viales estuvo en un corto tiempo aquí, él usó la mascarilla, hay medidas de limpieza que podrían implementarse, que se pudieron haber implementado, y tampoco estamos como para parar las sesiones. También hay opciones de sesionar virtualmente, se aprobó una reforma y de alguna forma dejamos al país sin sesionar durante mucho tiempo, y yo no estoy de acuerdo en eso. Primero de todo, yo creo que si teníamos que habernos ido, nos teníamos que haber ido todos, absolutamente, asesores, ulgieres, gente de seguridad, porque todos somos seres humanos. Lamentablemente la moción que se aprobó fue única y exclusivamente para los diputados. Yo espero que eso se transfiera también a toda la gama de la gente que trabaja acá en la Asamblea Legislativa, porque somos seres humanos. Bueno, como les hemos reiterado también, la gran disyuntiva o el gran enojo de muchos legisladores fue el ni siquiera poder sesionar de manera virtual. Esto a muchos les parece increíble porque en el resto de Centroamérica, que tiene pues menos condiciones en un edificio legislativo que es nuevo, que costó millones, ellos están haciéndolo de esa manera. En el mundo se ha aplicado igual en muchísimos otros países, así que pues le preguntamos al presidente del Congreso que por qué era que solo en Costa Rica no se podía hacer pues sesiones virtuales tanto para las comisiones como para el plenario, y esto fue lo que nos contestó. Que cuando se adquirieron los equipos para este plenario nuevo, en aquel momento no teníamos COVID en el país. Entonces, no son equipos que se adquirieron con esa previsión. Entonces, estábamos en la etapa de instalación y según la administración ahora se requiere adquirir algunos equipos para poder llevar a cabo la virtualidad. Bueno, Ernesto y televidentes, esta es la información, así que será hasta el próximo 3 de febrero que los diputados regresen
acá a la Asamblea Legislativa, a sus curules, y volvamos a empezar estas conversaciones que se han estado dando acá, sobre todo por el tema del acuerdo entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional, y muchos de esos proyectos que se tienen que estudiar acá, que se tienen que aprobar acá, para poder ver si finalmente se logra concretar por esos 1.750 millones de dólares que busca nuestro país con esta entidad financiera. Vamos a regresar con ustedes al set principal, donde tienen más información. Muchas gracias a nuestro compañero David Roversi. Realmente inexplicable la imposibilidad de los diputados de hacer algo que se hace frecuentemente en escuelas, colegios, universidades, centros de trabajo, una llamada de Zoom colectiva en donde puedan debatir, explicar, votar, etc. El resto de la sociedad tiene prácticamente un año de estar llevando esa vida y aún ahora en el Congreso resulta imposible hacer una votación o un debate virtual en un edificio que, como usted bien dice, David, costó miles de millones de colones. Muchas gracias, David Roversi. Inexplicable, solo en Costa Rica. En otros temas, luego de varios meses de estar en reparación, el puente sobre el río Reventazón se habilitará a partir del próximo 4 de febrero. En tanto, el puente sobre la quebrada Rivera en León 13 entra en la fase final de intervención. Dicha estructura contará con 6 carriles. El puente sobre el río Reventazón frente a la represa Cachí se pondrá en funcionamiento a partir del próximo jueves 4 de febrero. Las principales labores de reparación iniciaron desde el pasado 26 de octubre. El puente será en un solo sentido, es decir, ambos carriles funcionarán con reversibilidad. La colocación de vigas y losas ya se concretó en 4 de las 5 secciones del puente sobre la quebrada Rivera en León 13. Actualmente se trabaja en la última sección. La estructura contará con 6 carriles, 3 por sentido de circulación, y forma parte de la unidad funcional de la carretera en Circunvalación Norte, desde León 13 hasta Colima de Tibás. Para atender a los trabajadores contagiados con COVID-19, el INSS articuló con la Caja un protocolo especializado de atención. Ante dudas de los asegurados respecto a estos casos, las personas pueden escribir al correo consultas.rt@grupoins.com para ser atendidas. Vamos ahora a hacer una pausa comercial y enseguida regresamos con las informaciones internacionales. Las tarjetas del Banco Popular son solidarias y tienen un gran corazón. Al pagar con nuestras tarjetas, usted podría ser uno de los 10 ganadores de 1 millón de colones y medio millón adicional para la organización de bien social que usted elija. Nuestras tarjetas son solidarias porque tienen muchos beneficios. Tienen corazón porque desde su casa puede comprarle a los suyos de forma segura y nos dan bienestar a todos. Pague con nuestras tarjetas y tenga la oportunidad de ayudar a otros. Banco Popular. Construimos bienestar. El Gobierno de Costa Rica, mediante el Ministerio de Salud, establece un reglamento para la calidad del agua en el país. El objetivo es establecer los niveles adecuados de componentes y características presentes en el agua. Acueductos y Alcantarillados nos brinda asesorías en lo que tiene que ver con administración de asadas y cuencas hidrográficas. Forjadores, por 13, Costa Rica Televisión. Sus productos y servicios del BCR están a solo un formulario de distancia. Aquí podrá solicitar la clave dinámica, apertura de cuentas, ahorro automático, solicitar su tarjeta de crédito, entre otros. Solo complete el formulario en bancobcr.com o en la app BCR Móvil desde la comodidad de su casa. Somos el Banco de Costa Rica. Quédese en casa. Una pareja quienes desde niños forman una gran amistad en el Japón antiguo, pero el destino les llevará por diferentes caminos. Bunshido, una historia por el mes del amor, amistad y honestidad.
Estreno el 6 de febrero, solo en 13, Costa Rica Televisión. Y en las noticias internacionales, una operación que concluyó con éxito gracias a un despliegue científico sin precedentes, con medio centenar de profesionales trabajando juntos, luego de 15 horas de intervención de cirugía, lograron implantarle los 2 brazos y los hombros de un donante al cuerpo de un hombre de 48 años de origen islandés. La operación se hizo en Lyon, Francia. Vamos a ver la información, es realmente asombrosa. Me siento bien, decía el islandés Felix Gretarsson el pasado 13 de enero, antes de someterse en un hospital de la ciudad francesa de Lyon al primer doble trasplante de brazos y hombros realizado en el mundo. Una operación que concluyó con éxito tras un despliegue sin precedentes con medio centenar de profesionales. Juntos lograron, tras 15 horas de intervención, implantar los 2 brazos y los hombros de un donante en el cuerpo de Félix. 10 días después, el equipo médico responsable de la operación ofrecía los detalles del proceso de rehabilitación. Mientras, Felix Gretarsson enviaba un mensaje de agradecimiento. Vamos a continuar el seguimiento porque la operación es todavía reciente y todavía pueden pasar cosas. En términos de rehabilitación, vamos a trabajar de forma muy intensa. Unas 6 horas diarias de rehabilitación, primero con movilización pasiva y luego con movilización activa. La rehabilitación sí durará 2 o 3 años. Su mujer, Silvia, no ocultaba su satisfacción. Ahora todo ha cambiado porque veo esa luz en los ojos de mi marido. Realmente veo mucha esperanza. Me siento totalmente orgullosa por él y haré todo lo posible para acompañarle. Félix, que tiene ahora 48 años, sufrió una amputación cuando tenía 26, tras una electrocución con una línea de alta tensión. Tras conocer al cirujano Jean-Michel Gibernard, que realizó hace 2 décadas el primer doble trasplante de las manos, se instaló en Francia. Desde hace 4 años, esperaba un donante compatible. Ahora le espera una nueva vida. Sorprendente la noticia. Una fuerte alarma mundial provocó el freno a la producción de vacunas contra el COVID-19 del laboratorio AstraZeneca Oxford este miércoles. La planta del norte de Gales se detuvo por una amenaza de bomba. Amenaza de bomba en una planta de producción de vacunas al norte de Gales. El grupo farmacéutico Woodward anunció el miércoles que detuvo toda la producción de las vacunas de AstraZeneca Oxford y que unos 400 trabajadores fueron evacuados tras la recepción de un paquete sospechoso. Las autoridades locales habían informado horas antes de un incidente en curso en este polígono industrial donde se ubica la planta de envasado de vacunas. Las carreteras fueron cerradas y se pidió al público evitar la zona hasta nuevo aviso. El Ministerio de Defensa informó que asistió a la policía con un equipo de artificieros del ejército y, de acuerdo con medios locales, se desplegó un robot de neutralización de artefactos explosivos. Downing Street está siendo regularmente informado de la situación, según un portavoz del primer ministro británico Boris Johnson. La empresa aseguró que unas pocas horas de interrupción no van a suponer una gran diferencia en la producción que se desarrolla a un ritmo constante para suministrar 100 millones de dosis encargadas para Reino Unido. A las 7:59 llegamos por hoy al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Gracias por informarse con la señal de Canal 13. Nuestro trabajo es informarlos con veracidad y con equilibrio.
En unos minutos voy a conversar con la representante de UNICEF en Costa Rica, Patricia Portela de Souza. Vamos a hablar sobre cómo regresar a las clases presenciales de manera segura. No se mueva de la señal de Canal 13, que enseguida volvemos con esta entrevista de fondo. Para el BCR, su salud va primero. Evite el contacto al pagar. Utilice la pulsera o el sticker para compras del BCR de forma rápida y fácil, sin contacto. Solicítelos a través de bancobcr.com y en la app